expresando mi más sincero agradecimiento a la Biblioteca Pública del Estado por acogernos en este espacio y a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde. Mi gratitud especial también a Purificación Santana, quien hace posible este encuentro dentro de la plataforma Encuentros con el Autor. Gracias. Nos acompaña en la mesa, junto a Purificación Santana, el escritor José Ramón Navas, quien nos guiará en un recorrido detallado por la novela que hoy presentamos, y el editor Raico Cruz de Editorial Fundación, a quien agradecemos su presencia y el apoyo facilitando la venta de ejemplares durante el acto. Hoy celebramos el lanzamiento de la primera novela de Purificación Santana, El enigma de Valeria Lys, una historia que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la fragilidad humana y los dilemas éticos que plantea un mundo atravesado por la tecnología y el poder. Solo les adelanto este apunte, porque será José Ramón quien nos introduzca más a fondo en la obra. Antes, permítanme detenerme un momento en la autora, no solo para hablar de su trayectoria, sino también del profundo compromiso y la sensibilidad que impregna todo lo que hace. Purificación Santana nació en Las Palmas de Gran Canaria y es licenciada en Geografía e Historia, pero más allá de los títulos, es una mujer que ha hecho de la literatura una forma de estar en el mundo. Su amor por la palabra y por su tierra se refleja en cada proyecto que ha emprendido. Es autora de la colección Agua Viva, una serie de álbumes que rescatan con ternura y detalle los rincones más emblemáticos de su ciudad natal. Ha escrito y adaptado obras teatrales que han llegado a niños y niñas en las aulas y también al Teatro Pérez Galdós, siempre con una mirada educativa, inclusiva y cercana. Sus relatos tienen alma y conciencia. En obras como Tejidos de Mar ha elaborado realidades tan complejas como la de los refugiados medioambientales, dándole voz y dignidad desde la literatura. Su escritura no se limita a contar historias, acompaña, denuncia, recuerda y abraza. Un aspecto entrañable de su recorrido es su amor por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dentro del programa de conciertos escolares y en familia, se han presentado cuentos suyos como Marilina Calderón, adaptación teatral del cuento homónimo, y La fábrica de la lluvia, que además formó parte del proyecto europeo Library Love It, ilustrado por niños y niñas de Arucas, y de Pierre Slaki, Polonia, publicado en formato digital. En 2016 estrenó dentro del mismo programa un nuevo concierto con texto propio, ¿Dónde está Chusky?, llevado a escena por la compañía Profetas de Mueble Bar. A esto se suma Mostrenco y yo y un dragón apestoso. Esa relación con la música no es casualidad, es la prueba de que Purificación cree en el arte como un lenguaje universal que llega directo al corazón, donde literatura y música se encuentran para emocionar y educar. Su nombre forma parte de antologías como Antología de 100 escritoras canarias, de María del Carmen Reina Jiménez, Literatura infantil y juvenil en Canarias, de Pepa Aurora Rodríguez Silvera, o Escritoras y escritores en Canarias, de Isa Guerra. Además, ha colaborado en proyectos musicales, iniciativas de cooperación cultural y múltiples publicaciones colectivas en las que su voz ha estado siempre al servicio de la memoria, la igualdad y el diálogo. Purificación no solo escribe, construye puentes, genera comunidad y nos recuerda el poder transformador de la palabra compartida. La cultura cobra sentido cuando se vive y se comparte, y esta tarde es una prueba de ello. Gracias una vez más a la Biblioteca Pública del Estado por abrirnos sus puertas y ofrecernos este espacio de encuentro. Y ahora, sin más dilación, cedo la palabra a Purificación Santana. Muchísimas gracias. Entramos en el capítulo de agradecimiento. Que vaya por mi parte el agradecimiento a María José Godoy, que está llevando este programa, Encuentros con el Autor, que nos acoge absolutamente a todos y lo hace ella, como ustedes ven, con una elegancia, una finura y un savoir-faire que tiene ella de forma natural. Agradecerle también a Raico Cruz, que es mi editor,
editor de Fundación. Mire, yo le mandé el libro y él me contestó, lo estaba leyendo, y me contestó por WhatsApp, dice, mira, he leído, no sé si dijo un 20 o un 30%, y lo vamos a publicar, me gusta mucho. Usted imagínese que le dice eso el editor, te pone más contento que unas Pascuas. Así que le di las gracias, y no solamente fue en ese momento, sino que es un editor que trabaja como editor, es decir, que se lee el libro, que te hace observaciones, que trabaja contigo, que espera, que, en fin, ha hecho un trabajo. Normalmente yo creo, eso no me lo habían hecho nunca, la verdad. Los editores americanos hacen ese tipo de trabajo con sus autores. Y yo he visto este caso aquí con Raiko Cruz, que además es un editor que no solo es editor, él es también escritor y especializado también en todo el género de ciencia ficción, y lleva la editorial Fundación. Mi agradecimiento a mi querida amiga Margarita Otero, que ahora van ustedes a tener la oportunidad de ver algo que ella ha hecho, porque es una artista. Le pasé a Margarita, le pedí que preparara un book trailer. Yo no tenía el libro, no estaba impreso. Le mandé a ella un resumen de aquella manera, que no sé, bueno, le mandé el resumen, se lo puse pegadito para que pareciera más corto y no se asustara mucho, nada de 1,5, espaciado súper exacto. Y entonces ella se puso a la tarea con gran entusiasmo. Y recuerdo una noche que estábamos hablando, ella estaba trabajando con eso, pero las tropecientas, y estábamos comunicándonos por el WhatsApp. Y entonces yo al día siguiente, cuando cojo el WhatsApp, leo que dice Margarita, pero no me contesta. Y miro la hora, las 3 de la mañana. Digo, vio aquello, se entusiasmó y se puso a preparar el book trailer. Bueno, después mi agradecimiento a José Ramón Navas, que no nos conocíamos. Él es un autor especializado en ciencia ficción y es autor de 27 libros publicados, o sea, se dedica a formar, su profesión es la de escritor, y además él es también profesor de escritura creativa, y como tal, él tiene libros publicados de orientación sobre escritura creativa. O sea, es un hombre que sabe de lo que habla, ¿no? O sea, es un experto. O sea, que estoy en buenas manos. Entonces, cedemos la palabra a José Ramón Navas. Bueno, pues muchas gracias, Juli, sobre todo por darme la oportunidad de presentar tu libro, de ayudarte con esta presentación, esta oportunidad de presentar su libro. Un libro que tengo que decir que me sorprendió muchísimo. Llevo un tiempo leyendo ciencia ficción, bastante tiempo, y hacía muchos años que no me encontraba con una obra distópica, cyberpunk, como en el caso de Enigma de Valeria Lynch. Me recordó mucho a obras que leí cuando era joven, obras como Johnny Mnemonic, por ejemplo, que estaba en un cómic, obras como Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, por supuesto, esa pequeña influencia de autoras como Ursula Le Guin también. Y es un libro que tiene una narrativa muy dinámica, está muy bien escrito, es muy visual, tiene unos toques que yo diría que usa una técnica bastante divertida, en el sentido de que no tiene espacio donde aburrir, no da lugar al aburrimiento a la hora de leerlo. El personaje protagonista, Valeria, está muy bien desarrollado, felicidades por ello. Y el antagonista también, el ferrallero, perdón, estaba muy bien desarrollado también. Y luego tiene unos personajes secundarios que acompañan a la protagonista de forma dinámica, de forma entretenida, que aportan mucho a la narrativa. Es un libro que yo sinceramente podría recomendar a gente que incluso no haya leído nada de ciencia ficción, porque te puede adentrar en preguntas y te puede enseñar a discernir, a descubrir cosas que no nos planteamos en el día a día, pero que están ahí, latentes, que pueden pasar en cualquier momento. Como puede ser el control de las sociedades, cómo luchar contra ese control,
Valeria descubre su propia identidad luchando en este mundo nuevo que descubre, y creo que es algo que también nos enseña a eso, a redescubrirnos no solo como dentro del personaje, sino también como lectores, ¿no? Y como lectores. Yo pues poco más puedo decir, salvo que felicitar a Puri por el libro, y quien lo haya adquirido, felicitarlo también porque lo van a disfrutar muchísimo. Y si no lo han hecho todavía, les invito a que lo hagan. Es un libro que creo que está muy bien escrito. Yo suelo leer muchos manuscritos, por cierto. También me dedico a corregir manuscritos de forma profesional. Y hacía tiempo que no me entretenía tanto. De hecho, tenía un libro pendiente, lo dejé de lado para terminar el de Puri porque me enganchó. Y me pegué leyendo muchas veces hasta las 2 a las 3 de la mañana. Me suelo levantar a las 6, a las 7. Y me decía, Puri, muchacho, ¿pero qué rápido tú lo has leído? Y digo, no, es que he dormido poco, en realidad. Ese ha sido el problema. Me he enganchado tanto que dormía poco porque me encantó. Así que felicidades por el libro. Me ha encantado. Pues que decirle que muchas gracias por toda esta sarta de piropo. Mire, yo quería contarles un poco cómo nació este libro. Mire, aquí no hay casualidades, hay trabajo. Yo comencé con esta historia en el año 2017, terminé agotada y en un momento lo paré. Luego me quedé con esa espinita clavada en el corazón y digo, bueno, esto no puede ser porque parece que a uno no le gusta dejar cosas a medias. Y entonces retomé la historia y la terminé. Luego viene una etapa que es agotadora, que son las tropecientas correcciones que hay que hacer. Eso todos los que están aquí, que muchos de ustedes son escritores, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Que dice, mejor la tiro a la papelera y me olvido de esto ya. Pues así fue. Pero al final lo terminé. Entonces, la historia nace de un relato que yo tenía, y ese relato yo pensé que podía dar pie a una novela. Pero claro, un relato de 3 folios para convertirlo en una novela de ese volumen requiere mucho esfuerzo. Yo pensé que tenía posibilidades y así continué adelante y lo hice. Me surgió también por un enfado personal. Fíjense ustedes, si uno cumple años y sigue siendo ingenua, yo pensé que hacerme mayor iba a convertirse en mi vida en una vida que ya yo me sabía todo, que yo era una sabia, que ya me había equivocado todo lo que me tenía que equivocar y que ahora el mundo iba a circular sobre ruedas. Entonces yo ya era una sabia por mí misma condecorada. Yo me había convertido en sabia solo por lo que había vivido, lo que había aguantado. Bueno, pues ese fue uno de los temas, ¿no? Que cuando me doy cuenta de, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero que voy a tener que volver a empezar otra vez? ¿Pero esto qué es? Pues ese momento de enfado me empujó a escribir esta novela también. Luego hubo otro acontecimiento. Mientras yo era profesora, una de las veces llega a uno de los programas que tenía que desarrollar un señor que se llamaba Marshall McLuhan, y había un tema en el cual se desarrollaba la idea de Marshall McLuhan, que es un autor de los años 60, así que hecha de guindas al pavo, y la frase era: el medio es el mensaje. Eso yo le tenía que explicar. Pues cogí el libro y me lo enchufé. Y yo no sé cómo lo expliqué, pero sinceramente, que el medio fuera el mensaje, lo de la aldea global y toda esa historia, en aquel momento no entendía ni papa. Lo he venido a ir entendiendo y comprendiendo cuando hemos entrado en esta era de las comunicaciones y estamos en esta aldea global y las cosas han cambiado bastante. Pues ese es otro algo que me motivó, porque no entendía nada. No sé cómo le expliqué eso a los alumnos, porque yo en el fondo eso que la aldea global, el medio es el medio, el mensaje es el mensaje. ¿Qué es eso de que el medio es el mensaje? ¿Este señor de qué va? Bien, pues por eso. Así que con toda esta mezcla de sensaciones, bueno, ya les comenté que paré el proyecto.
Dice un autor que es un autor profesional que se dedica a la autoficción, se llama Karl Ove Knausgaard. Igual no le suena, es un autor finlandés, creo que, noruego. Entonces él, lo comento porque él hace autoficción y en un momento comentaba que un buen día de trabajo de un escritor profesional se consiguen de 4 a 5 folios. Ahí hay en mi ordenador 450 folios. O sea, si lo dividimos y le sumamos los que he desechado, pues imaginen las horas de trabajo que esto significa. Esto se llama también tiempo y jubilación. Esto es algo hermoso y maravilloso que de repente nos acontece en la vida y que decimos, ahora ha llegado nuestro momento de hacer lo que nos dé la reverendísima gana, de la manera que queramos. Bueno, pues eso es que la veteranía tiene la parte de que la veteranía también es un grado. Tengo otro amigo, escritor profesional, que dice que las novelas no se terminan nunca, las novelas se abandonan. Llega un momento que tú dices, bueno, se acabó. Esto pasa al editor, pero como el editor es aquel que tengo, luego me manda otra retahíla de cosas que a él dice, no, porque aquí, no, porque allá, no, o cosas que no vienen y que él se pregunta y tiene que decir, no, hombre, que eso viene después, pues eso. Entonces que el trabajo se ha ido complicando un poco. Entonces, El enigma de Valeria Lich es una novela que se ambienta a finales de este milenio en una ciudad del futuro que yo imagino como ciudad-estado. Las ciudades-estado son algo que pertenecen a la parte que entendemos como historia antigua de la humanidad. Pero yo imagino que ahora están viendo la televisión y me imagino que están viendo lo que está pasando en Naciones Unidas, pues que es un formato procedente de un arreglo tras la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, que se habrá ido arreglando al paso del tiempo. Pues yo imagino que las naciones y los estados, tal y como los conocemos, posiblemente van a desaparecer. Tendremos otras unidades. Eso es lo que yo sospecho. El periodo cronológico que abarca la novela es corto. Es un periodo en el cual se celebran unos Juegos Mundiales en la ciudad que yo he llamado Emerite, nombre inventado por mí, vaya usted a saber asunto de qué. Pero bueno, en esa ciudad de Emerite, en ese periodo corto de tiempo en que se celebran unos Juegos Mundiales, que la ciudad como tal está muy interesada en que salgan bien porque quiere promocionar su ciudad ante el mundo. Ahora quería hablar un segundín de mujeres y de literatura. Durante un tiempo yo quería hablar de esto, bueno, porque es una de mis cosas. Durante un tiempo me dediqué a hacer una serie de podcasts que se publicaron en una emisora de radio online y que yo llamé Escritora. ¿Y por qué lo hice? Pues porque yo necesitaba llenar este vacío de forma personal de mi falta de conocimiento de la literatura escrita por mujeres. Y entonces comencé a leer, lo hice a un ritmo que no se debía hacer, porque me leía un libro semanal y elaboraba primero tenía que hacer la selección, me leía el libro y hacía un podcast. Eso es agotador. Así todo hice 75, que son bastantes, uno semanal. Entonces, yo llegué a algunas conclusiones acerca de lo que es la literatura escrita por mujeres y que no existe literatura escrita por mujeres, sino existe literatura buena o mala, y si es mala no es literatura y punto. El problema en el caso de las mujeres no es que la literatura escrita por mujeres no pertenezca a la categoría de la literatura. En realidad lo diferente con las mujeres es el olvido. Y aquí tenemos a nuestra querida amiga Chicha Reina, que ha dedicado tiempo y energía a rescatar esos nombres olvidados de mujeres, de montones
que está haciendo ella, como si dijéramos, el trabajo inicial para que luego alguien quiera hacer un trabajo en profundidad en torno a una autora o a un grupo de autoras. Bueno, pues ahí la tenemos a ella. Entonces, y eso me llevó a ver cómo funcionamos las mujeres. ¿Cómo funciona? Aparte de que la literatura, si es mala, no es literatura, ya está. Estoy hablando de escritoras. Los hombres son la literatura, o sea, cómo se aborda el tema literario por orden, por hombres y mujeres. Yo estoy hablando de mujeres de ahora, porque son las que yo he estado leyendo. Los hombres abordan sus novelas en espacios territoriales, en lo público, y sus conflictos también. Es lo que yo he visto. Pero las mujeres son ingenieras de caminos, canales y puertos, o máquinas tuneladoras que horadan montañas y descubren sus secretos. Entonces ellas pueden abrir una carretera, y al abrir la carretera descubren todos los estratos que hay que están hablando de una historia que se narra en profundidad. O entran y hacen un túnel y va atravesando un territorio, y ahí se descubre. Vamos a decir que esto es algo taxativo, algo que yo pueda afirmar de carácter general, no, pero es lo que veo en las mujeres que hacen literatura contemporánea. Y también los temas que abordan. Por ejemplo, las mujeres abordan temas como son la relación con la madre, hablan incluso algunos temas como de maternidad o temas, su divorcio, su vida personal, su fracaso, más que todo en el ambiente externo, que habrá quien lo haga también. Pero también abordan esos temas que no los abordan los hombres, los abordan ellas, y los abordan bajando. Mira, hay una novela que se llama Lucy Barton, exactamente, de Elizabeth Strout. Entonces, la novela se acota en unos días en que ella está en el hospital. Ella es una mujer que ha triunfado, una mujer pobre, y luego está enferma y su madre viene del pueblo. Se parecen ambas, lo pongo en una castaña, pero hay una relación confusa, pero dentro de esa confusión hay un amor profundo entre esas dos mujeres, y eso es un novelón. Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout. Es un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de las ingenieras de caminos, canales y puertos, y de las mujeres tuneladoras que trabajan en profundidad. Es lo que yo he podido observar. En este género, del que estamos hablando, el género de fantasía, yo no sabía que era una autora de género fantástico, hasta que me puse a escribirlo a partir de ese relato que tenía. Si ustedes ven, por ejemplo, los premios importantes que se dan, que son los premios Ignotus y los premios Minotauro en España, y luego hay otros premios que se dan fuera, mujeres, a ver las haylas, pero en estos últimos tiempos, pero el listado son hombres todos. Entonces, no es lo importante que haya más, sino en el sentido de la cultura, que haya más mujeres implicadas en la cultura, que haya más escritoras, que haya más cineastas, que haya más. Esto no va de cantidad, va de calidad, y va de profundidad, y va de mirada, y va de voz, y va de persona, y va del 50% de la población que somos nosotras, que tenemos voz, cuerpo, cabeza, y de todo lo que hay que tener. Entonces, bueno, pues espero haber contribuido un poco a que haya alguna mujer, y hay aquí algunas canarias, somos pocas, que hacen un poco esto. Entonces, esto es un posicionamiento personal respecto al hecho literario y al hecho de las mujeres. Se suele hablar de dos tipos de novelas de personajes y de novelas de acción. Sí, seguramente es una clasificación
muy simple, habrá otras más, pero en términos generales yo le diría que esta novela es una novela de personajes, que lo ha escrito una ingeniera de Camino, Canales y Puertos con vocación de tunelador, me temo. Entonces, es una novela que los personajes afrontan el reto de vivir y de sobrevivir en un lugar donde se ejerce un control exhaustivo de la población, donde humanos y robots conviven sin saber muy bien dónde se encuentran sus límites. Ahora, aunque no lo parezca, también estamos en ello. También estamos en un mundo confuso, donde a veces los límites de lo real y lo virtual ya no están. Aquello que decía Marshall McLuhan y que yo no entendí en aquel momento. Quiero pensar que no era el momento sin ese tipo de formación científica, llegar a ese tipo de conclusiones. Lo que la novela se hace hay una serie de personajes y se hace una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué empuja a un miembro de alta categoría a tatuarse su cuerpo y a salir del sistema cuando es una sociedad donde hay una diferencia poderosa entre privilegiado y vulgo? ¿Qué motiva a una joven a cambiar su cuerpo a cambio de que inserten su memoria en una máquina? ¿Por qué un miembro de un cuerpo de seguridad traiciona a su equipo por una intuición? ¿Qué se está preguntando? ¿Cómo llega a convertirse en un miembro destacado de la corporación una mujer que procede de los más bajos escalafones sociales? ¿De qué está hecha esta mujer? ¿Quién es capaz de situarse en los márgenes del poder y ejercer su control desde el exterior del entramado y ser un beneficiario nato que maneja los hilos desde las afueras? De eso conocemos unos cuantos. ¿Qué mueve a asumir riesgos sin tener ninguna certeza acerca de unos resultados que podrían llevar al fin de tu existencia? ¿Puede existir un local llamado BRIC, donde se reúne una confusa disidencia y que es regido por una tal Carmen, que es muy simpática, ya verán, la propietaria a la que se permite un negocio al margen del control de la corporación? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad del futuro? ¿Qué va a quedar de todos nosotros cuando solo seamos datos? Esa es una frase de Margarita. ¿Qué va a quedar de todos nosotros cuando solo seamos datos? ¿Persistirá eso que conocemos y denominamos humanidad? Si te preguntan, y si te preguntaran ¿qué eres?, ¿qué responderías? Y a pesar de todo, en esta novela hay espacio para el humor, para que alguien cocine un queque, se tome un chocolate caliente y se ría, porque la alegría también es inherente a lo que aún quede de nosotros. Se compadezca de Valeria y le brinde apoyo sin pedir nada a cambio. Y ahora, he podido decir hasta aquí, ¿no? Y ahora les voy a leer un poco, introducir lo que arranca la novela es esto. Se dice: informe de prueba, experimentadora Valeria Liz, número de experimento 3XFT 26004. Descripción del sueño. Había caído la noche, una noche que debería ser descrita con grandes caracteres. En el cielo brillaban las constelaciones. La luz alumbraba débilmente, dando un tono amarillento al aire. Si se me pregunta, y esto lo aclaro antes de que me lo demanden los técnicos del laboratorio, en qué consistía la inquietud, solo se me ocurre responder algo obvio. La imprevisibilidad desconcierta a los biológicos producidos en granjas de reproducción, como es mi caso. En medio de ese gran océano oscuro, bañado por inquietantes oleadas de aire también sombrío,
apareció de forma sorpresiva una mancha blanca. Me acerqué. Se trataba de una magnífica yurta de no menos de 10 metros de diámetro y 3 de alto, cubierta con pieles. La rodeaba un rebaño de renos blancos de mirada azul profundo. Al acercarme a ellos pude comprobar que sus ojos estaban vacíos y solo yo aparecía reflejada en la superficie. Verme reduplicada en la mirada de aquellos animales como si se tratara de un caleidoscopio resultó algo perturbador. Comencé a sentir frío y como unas finas agujas de hielo se clavaban en mi piel y la iban desgarrando en profundidad. La idea de una congelación interna y la detención del flujo sanguíneo comenzó a horadarme por dentro, poniéndome casi al borde del colapso nervioso. En medio del estupor, algo llamó mi atención. Del extremo superior de la yurta comenzó a surgir un penacho de humo blanco. La curiosidad, otro elemento desencadenado por la fórmula actual, me animó a entrar en ella. Para mi sorpresa, en su interior encontré un fuego de colores cambiantes, rojo, azul, amarillo y sus complementarios. Alrededor del mismo, sentados en círculo, las sombras de los primitivos moradores, los abuelos de rostros cansados, pieles requemadas por el frío, consumidas sus carnes y con los mismos ojos que los renos del exterior, azules, vacíos, que me devolvían mi propia imagen, a la vez que me mostraban el camino del cosmos por el que ellos vagaban ya. En un pequeño lapso, la abuela abrió la boca y de ella surgió un hedor antiguo como de flores en descomposición, mientras me ofrecía un ramo de novia de camelias blancas. El resto de la imagen correspondía a la sombra de la mujer y al hombre que la acompañaba y que debía ser su pareja. La idílica imagen de la familia perdida tampoco se ajusta a la carga genética que portamos los seres procedentes de granja, como es mi caso. Vuelvo a insistir, por tanto, en la necesidad de revisar la fórmula de la cápsula en estudio. Sin que ningún acontecimiento lo provocara, la luna resurgió frente a la yurta. Su luz blanca descompuso en un haz fosforescente la densa capa de aire contaminado y al fin pude descansar de este sueño que solo podría calificar de perturbador. Fin del informe. Respuesta. Comunicado interno. Destinatario, Valeria Lig. Número de experimentación, bla, bla, bla. Estimada Valeria, ante todo, queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento por su colaboración a lo largo de este tiempo con el laboratorio. Hemos disfrutado y apreciado su aportación durante 10 años, hasta que su último informe ha llegado a nuestro Departamento de Control de Calidad. Aún estamos evaluando si el resultado del mismo es debido a un efecto secundario provocado por la larga participación de usted con nuestros productos, o si se trata de una característica no controlada aún de su perfil genético, por lo que dolorosamente nos vemos obligados a prescindir de su servicio como experimentadora. No obstante, le adjuntamos suficientes cajas de nuestras cápsulas que tan buen resultado dieron en nuestros experimentos con usted en otro tiempo. Le regalamos, por tanto, los ensueños de toda una vida biológica. Nos gustaría que no se sintiera satisfecha de su paso por nuestro laboratorio. Hasta siempre y le quedamos muy agradecidos. Bueno, pues este cataclismo personal es lo que desencadena esta historia y lo que a ella le hace entrar en contacto con ese otro mundo que era totalmente desconocido para ella. Bueno, los veo así como un poco traspuestos. Bueno, los personajes están muy bien, me he preocupado de que estén muy bien descritos. El ciego, el tatuado, medio androide, mujeres que también están en la historia, que
la gente que está, que circula también por los márgenes, no siempre se puede controlar todo, felizmente, y eso también lo sabemos. Entonces, pues ahora llega el momento del público, si quiere preguntar algo y no los ha asustado mucho. Entonces, le quería que hablara Margarita Otero, la autora de esta pieza que ella ha hecho, con mucho cariño además. Yo quiero felicitarte, Puri, por tu imaginación, tu fantasía. Yo estoy deseando leer la novela entera, yo no la he leído entera, pero ella me iba describiendo con tanta pasión a cada personaje que fue muy entretenido, porque fue todo un reto, ¿no? Dar vida a unas escenas de un futuro imaginado es bastante complicado. Entonces, cada vez que yo hacía un personaje según su descripción, ella decía, no, pero yo no la imaginé rubia, yo la imaginé, porque a lo mejor no estaba descrita esa parte, yo la imaginé pelirroja, no, y la ropa le quedaba floja, y la nave estaba parcheada, y se llama Milonga la nave. Y entonces me iba contando de Sonia, del tatuado. No, el tatuado no puede ser cualquier tatuaje, no, lleva tatuada a la familia, porque hay una historia muy importante detrás de por qué ese hombre se pone a cambiar su vida y a revolucionarse con este control que ocurre en Emerite, ¿no? Y también pues me contaba el ferrallero, y yo claro, pues imaginar, te dicen un ferrallero, tú imaginas ferralla y lo haces de una manera determinada, lo diseñas de esa manera y luego te dicen, no, pero no lleva ferralla, el hombre es un empresario. Y entonces me mandaba fotos de empresario, mira, van vestidos de etiqueta, y yo, pero estamos en el futuro. Bueno, fue muy divertido, fue todo un reto y a mí me apasionó, y estoy deseando ver la interacción de esos personajes, por ejemplo el medio androide que pierde sus piernas en una guerra y tiene unas piernas robóticas, y cada una de esas cosas que ella fue imaginando que se pudieran dar en las películas, que a mí siempre me ha encantado la ficción, además, o sea, dado con alguien que le apasiona, pues yo creo que van a divertirse mucho porque tiene muchos toques de humor, por lo que ella me ha resumido y contado, y la interacción de todos esos personajes en ese espacio imaginado creo que da mucho de sí, que el argumento no lo he leído entera, pero por lo que quien ha leído entero nos ha contado es tal como aparenta ser, es un argumento fascinante que nos hace pensar también pues, en lo que estamos viviendo, en estos cambios y avances tecnológicos hasta el punto de que pudiera haber, y ya los están haciendo, engendramientos en máquinas. De hecho ya tenemos fecundación in vitro y muchas cosas que, como decía mi hijo ayer, me decía, mamá, muchas cosas que ocurren hoy, en realidad estamos ya en ese futuro. Tú imagínate que nuestros antepasados vieran pues, cómo volamos, o cómo nos hablamos de un extremo al otro y nos vemos desde Estados Unidos aquí, o por videoconferencia, etc. Entonces cada vez las cosas van avanzando más, y muchos de esos avances podamos leerlos ahí en la imaginación, pero Julio Verne también imaginó el viaje a la Luna y otras muchas cosas, y luego se han dado en la realidad. Así que muchas felicidades, y de verdad que ha sido un placer poder hacer este adelanto. Gracias, María. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cosilla, aquí está mi amiga Luisa Simón, mi queridísima amiga Luisa Simón. Ella, le tengo que agradecer que yo pasé una vida estudiando historia, estudiando arte, y nunca me pregunté por qué no estaban las mujeres. Entonces, de repente un día aparece Luisa, que es una gran pintora y una gran amiga, y me trae un libro de tapas duras, ilustrado, maravilloso, que se llamaba Amazonas con pincelera. ¿No, Luisa? Sí. Y digo yo, y cuando de repente, no he tenido nunca tiempo de nada, y de repente me he dado cuenta, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde demonios he estado yo? Y ella es otra, junto a Chicha, y son estas personas maravillosas que te vas encontrando y en el camino, y que te abren los ojos, la vista, la vida, y que hacen que tu cabeza haga esto flap y se habla un poquito más. Por agradecimiento a todos ustedes que están aquí, porque este acto sin ustedes no sirve, no vale para nada. Estoy encantada, queridos amigos, queridas amigas, porque hayan dedicado su momento y su tiempo para acompañarme en este momento que para mí pues, es importante. Muchísimas gracias. Early sun and the biggest sky,
old stone walls, and the ones they're holding, the only place I wanna be. Catch that light as it comes shining in your door. Catch those words as they go by. Catch that wave as it crashes over you. And keep the fire alive. In the dark, when the summer sun has set down all the heat of all the day, has warmed the ground and the earth beneath your feet, and watching the fireflies in the night. Catch that light as it comes shining in your door. Catch those words as they go by. Catch that wave as it crashes over you. And keep the fire alive. Never could forget those sounds as they can wash into my ears, coming strong, a river running through me, holding on to what's still here. Catch that light as it comes shining in your door. Catch those words as they go by. Catch that wave as it crashes over you. And keep the fire